tanto con sus coreografías y su voz, para después convertirse en uno de los solistas más emblemáticos de la historia del pop, el rey del pop para muchos, Michael Jackson. Y para hablar de música, porque es viernes y nos encanta ponerle música y ritmo al día, está con nosotros Agustín Ortiz, que está conectado desde Puebla, que ya saben que es uno de nuestros invitados favoritos, porque si alguien sabe de música es Agustín. Yo no sé dónde guarda tantos datos curiosos. Bienvenido, Agustín. Hola Olga, hola Andy, hola a la audiencia. Estamos en estos viernes que hacen pop y los comenzamos de la mejor manera, escuchando a los Jackson 5 con la canción I Want You Back. Una de las tantas canciones que Guardianes de la Galaxia nos recordó su grandeza, porque ¡Es recuerda que también cierto! está en la banda sonora, el pequeño Groot la baila, una canción con un ritmo envidiable que además pues uno veía a el pequeño Michael Jackson y no se imaginaba dos cosas, que se iba a convertir en el rey del pop posteriormente y que también envejecería de la manera en la cual envejeció, ¿no? Porque es tanta la inocencia, tanto el carisma, tanta la naturalidad que demuestra en esta interpretación que junto con ABC los hizo en los años 60 ser uno de los grupos consentidos de Norteamérica, que a veces se nos olvida que justamente los Jackson 5 eran quizá la primera boy band, no Mm, solamente en tener éxito, sino también en pasar a la historia. Y precisamente de este viernes que hace pop, pues vamos a hablar de una breve historia venga. de las boy bands, ¿no? O sea, estas boy bands que en muchas ocasiones, pues muchos dirán son gusto culposo, muchos dirán no son artistas, pero lo cierto es que hay mucha historia de dónde cortar y sobre todo hay mucha música que disfrutar y escuchar. Cuéntanos, Porque si algo, Agustín, ¿de dónde surgen las boy bands? O sea, ¿cómo surge este fenómeno? ¿A quién se le ocurre? ¿O de dónde viene esta tendencia de decir, voy a juntar a varios y aquí los voy a hacer un éxito? Como dices, unos que cantan y encantan, otros que no cantan tanto, pero sí encantan. otros que solamente pueden posar ante las cámaras y hacer coros que decían la, porque no podían cantar ni aunque su vida dependiera de ellos. Pero precisamente muchos consideran que los Jackson 5 es la primera boy band que surge. Otras personas dicen que los Beatles tienen todas las Ajá. características que posteriormente se le adjudican a las boy bands, porque recuerda que cuando oyes un concierto de los Beatles, los gritos en muchas ocasiones no te dejan escuchar la música. Pero los Jackson 5, que surgen en Detroit por la disquera Motown Records, fundada por Berry Gordy, se convierten precisamente en el primer grupo que es armado de una forma netamente dirigido a los jóvenes y hecho con puros varones que se dedican precisamente a alternar las voces, a alternar pasos de baile y cantar canciones que van dirigidas netamente a un público, pues en principio infantil, después juvenil, cuando mutan de los Jackson 5 a los Jacksons. Ellos en los años 60, apadrinados por Diana Ross, se convierten en el primer artista emblema de la Motown Records de Berry Gordy, esta disquera que buscaba promocionar artistas afroamericanos y que nos dio a glorias como Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross, Gladys Knight, pero los Jackson 5 se convierten en los primeros grandes super éxitos de ventas con canciones como ABC y precisamente I Want You Back. Esto comandado por la figura del manager que se convertiría en una constante dentro de las boy bands, que era su padre, Joe Jackson. Este hombre, pues que no es uno de los mejores padres que ha dado la música y que tenían éxito al mismo tiempo que otro grupo, ahora este integrado de personas blancas, muy blancas, llamado Los Osmonds, se da a Mm. conocer con la canción Candy Apple, pero algo muy curioso que ocurre es que esta era una agrupación que estaba integrada por una familia, eran 7 hermanos, 2 hermanas, 5 hermanos, que eran adscritos y eran personas que creían fervientemente en la iglesia mormona. Entonces, en Ah. muchas ocasiones su música era como algo que buscaba atraer a la gente a esta cuestión de los Osmonds, de la fama, y también un poco como promover el mensaje del mormonismo, ¿no? O sea, ellos vienen de Utah, es una agrupación que se queda netamente siendo un fenómeno norteamericano, pero es quizá en los años 80 cuando ya la idea de las boy bands adquiere una mayor forma. Esto bajo el mecenazgo de Maurice Starr, un productor que se hacía llamar El General, nada que ver con el general de Puerto Rico reggaetón, Sí. y que crea 2 agrupaciones que se convierten en fundacionales. Por un lado, New Edition, que era, siguiendo el de los Jackson 5, un grupo más urbano, más juvenil, de donde sale Bobby Brown, el autor de la Mm. canción My Prerogative, y
esposo de la malograda Whitney Houston. Y por el otro lado, New Kids on the Block, que New Kids on the Block, creo que de estos grupos que, ojo, al mismo tiempo estaba Menudo y al mismo tiempo estaba Chicos con Chayanne, ¿no? O sea, había como toda esta cuestión que también en México no eran tanto boy bands, sino que habían agrupaciones juveniles y quizá la que más destacaba como un intento de replicar New Kids on the Block era un grupo que se llamaba Ciclón. Antes de que me Un, cuentes todos los detalles de Ciclón, ¿te parece si escuchamos un poquito de New Kids on the Block? Perfecto. Venga, vamos a escuchar. Got It. Y es uno de los himnos justamente de esta agrupación que por lo que entiendo, Agustín, entonces empezó a surgir el movimiento de las boy bands como un experimento, ¿no? Tengo varios hijos, primos, sobrinos, vecinos, todos parece que tienen talento, los vamos a reunir y cuando esto empieza a tomar forma y se dan cuenta de que es una fórmula que tiene éxito, ya empieza a ser algo mucho más estudiado, ¿no? De voy a hacer castings, voy a solicitar que tengan cierta estatura, que tengan ciertas habilidades y que además a lo largo de la historia de las boy bands también vimos que pasaban muchos artistas a lo largo de su historia, ¿no? O sea, que había castings repentinos y que crecían unos y entonces llegaban otros, ¿no? A formar parte de sus filas. Porque hay que entender que las boy bands es un fenómeno musical que netamente es concebido como un producto en sí. Deja a un lado lo artístico que pueda llegar a ser en algunos momentos, porque hay canciones como precisamente Tonight de los New Kids on the Block, Back for Good de Take That, que son canciones que se pueden poner al tú por tú con agrupaciones como los Bee Gees, Crowded House, en crear grandes estándares pop. Pero tiene razón en lo que dices. En esta cuestión de las boy bands es concebida como un producto que venda discos, que genera un fanatismo y que genera una cuestión comercial, porque recuerda que al mismo tiempo que estaba New Kids on the Block, en el lado femenino estaba esta cantante que se llamaba Tiffany, One Hit Wonder, que sacó I Think We're Alone Now, que daba conciertos en centros comerciales. Al mismo tiempo también estaba Debbie Gibson, que tenía 12 años y que se promocionaba como una niña genio porque ella componía todas sus canciones y tocaba el piano. Wow. New Kids on the Block sí surge de una manera en la cual lo que posteriormente se convertiría en una boy band hecha y derecha tiene su antecedente aquí, porque es una agrupación que tiene al líder, que es Jordan McKnight, tiene al chico malo, que es Donnie Wahlberg, el hermano de Mark Wahlberg, tiene al chico inocente de 12 años, que es Joe McIntyre, y precisamente bajo el mecenazgo de Maurice Starr, y con canciones como esta que estamos escuchando, You Got It, Tonight, principalmente Step by Step, se vuelven un fenómeno que hacen que precisamente sea un producto comercial mucho antes de considerarse un fenómeno musical, porque Claro. sacaron Sí, cómics, el sacaron objetivo es caricaturas. diferente, ¿no? El objetivo no es ganar premios, no es ganar un prestigio aquí que les va a abrir una carrera musical, sino vender volumen, llegar a los estadios más grandes, hacer mercancía para vender, todo este merchandising que se hace de playeras, termos, álbumes, ¿no? Coleccionables. Es una cuestión mucho más de ventas, ¿no? No tanto de talento, como bien decías, que en muchos se combinaron y entonces se hizo una mezcla que se convirtió en un fenómeno total y que de ahí descubrimos a grandes solistas después, que vinieron a decir, no solo fui parte de una boy band, yo siempre fui muy talentoso o muy talentosa. En este caso, talentoso, porque hablamos de boy bands. Exactamente, a ver, y que también sí había talento, pero digamos que una boy band siempre era entendida como un triángulo, porque era el grupo, Ujú. el manager y el productor, que generalmente el productor era el compositor, era el hombre que estaba detrás de estos éxitos y que prefería ser anónimo, ¿no? Pero que en muchas ocasiones, y lo vimos con el caso precisamente de los malogrados Milli Vanilli, esta agrupación que eran dos alemanes sumamente atractivos, pero que no cantaban ellos, que cantaban otras personas que no eran tan agraciadas físicamente y ellos pues simplemente hacían fonomímica y hasta ganaron el Grammy a Mejor Eso Artista te iba a Nuevo porque decir, ganaron un Grammy y luego se los quitaron, ¿no? Cuando descubrieron que no eran ellos. que no eran ellos porque era literalmente un producto creado por un productor que se llamaba Frank Farian y que fue precisamente en un concierto que la cinta que ellos utilizaban para cantar
se trabó y entonces empezó, era la canción de Girl You Know It's True, el mayor éxito de ellos, y la cinta se trabó y empezó a cantar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ahí la gente empezó a darse cuenta y a concebir como esta cuestión de las boy bands como algo más descarado o sea, algo más descarado, que ojo, decir que algo es concebido como un producto no implica un cinismo. Claro, por supuesto. Estamos hablando con Agustín Ortiz, que es un expertazo, locutor y especialista en cultura pop, sobre las boy bands. Y estamos poniendo música, por supuesto, de este fenómeno que ha dado identidad a generaciones por completo. Y al regresar va a estar aquí nuestra DJ Andy, porque ella se fue a ver a Las Vegas a los Backstreet Boys, que nos cuente su experiencia y cómo a lo largo de